Bueno, muchas gracias. Qué bueno es ver que aunque está este tiempo tan feo, hoy vienen hijos del Señor a su casa, a escuchar su palabra, a aprender más de Él. Cuánto bueno es ver caras que ya conocía como caras nuevas que hoy veo. Seguramente hay personas que no me conocen, como dijo David, mi nombre es Marcelo, yo me estuve congregando algunos años aquí en la iglesia acá en Tigre, que ahora estamos con mi esposa colaborando en una iglesia allá en Capital, pero cada vez que me invitan se da la posibilidad que no tengo actividad ya en Belgrano, no hay ningún problema de venir, así que David, con tiempito hasta podemos llegar a poner un día específico en el mes y ahí yo organizo para no estar ocupado. Pero qué alegría ver caras nuevas que va creciendo, que a pesar de este clima y este tiempo, habla de lo que hay en el corazón de nosotros, que ni la lluvia nos para ir a la casa del Señor. Y eso habla de un crecimiento espiritual, de conocer al Señor Jesús cada día más, el de querer estar conociéndolo cada vez más, el de abrir su palabra para saber lo que dice, el querer apuntarme con los hermanos para seguir creciendo, habla que voy creciendo en ese camino que el Señor me propuso, que digo, Señor, ni la lluvia me va a parar y allá voy a estar. Y hoy vamos a hablar de crecimiento también. De crecimiento que a veces hay cosas en la Biblia que las pasamos por alto, pero cuando nos ponemos a leer detenidamente nos hace pensar y recapacitar en cada uno de nosotros, en nuestra condición, cómo estamos delante del Señor. Y vamos a participar. Yo le voy a preguntar, ¿de qué manera se los llama en la Biblia aquellos que son seguidores del Señor? No escucho yo, porque está lloviendo mucho y afuera, así que tienen que hablar fuerte. ¿Perdón? Cristianos, ¿qué más? Discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús, ¿qué más? Fieles. ¿Cómo? Fieles. Locos. Locos. Claro. Obedientes. Sí, somos obedientes, pero las personas no llaman obedientes a los cristianos. Nosotros podemos decir obedientes, fieles, pero las personas no. Algunos los llamaban del camino, ¿se acuerdan? Los de esa secta. También, porque en aquel tiempo creían que los que seguían a Jesús eran una secta. Los llamaban los hijos de la luz, también el mismo Señor. Pero entre todo lo que nombramos, hay una palabrita que hoy no se utiliza para llamar a la seguidora de Cristo. Miren, le voy a decir, aún dentro de los cristianos se utiliza, pero muy poco. ¿No se animan? Arriesguen. Que en total no va con nota esto. Arriesguen. ¿Ustedes escuchan hablar que dice, usted es un discípulo de Cristo hoy? Hermano. Hermano, pero discípulo, ¿se usa hoy? No se usa. ¿Y saben una cosa? Ser discípulo tiene la palabra de discípulo tiene una carga tan grande de responsabilidad que pareciera que ni siquiera los cristianos la queremos usar. Por lo que significa ser un discípulo. Si yo voy al diccionario y digo, ¿qué significa ser un discípulo? Es alguien que tiene un maestro, que escucha sus enseñanzas, trata de vivir esas enseñanzas, anda con el maestro. ¿Qué más agregan? Digan. Copia. ¿Cómo? Y ellos le siguen, sí. Copia, o sea, su actitud. Claro, toman lo que el maestro le dice Sí. y aprenden y hacen. Vive según
La actitud que tiene. Claro. Y hoy podemos encontrar que se dice que hay muchos discípulos de diferentes personas. En la filosofía estaban los discípulos de Aristóteles, los discípulos de Sócrates, inclusive en el judaísmo había uno que decía que era discípulo de un tal Gamaliel. ¿Se acuerdan quién fue discípulo de Gamaliel? Saulo. Y así vamos a encontrar, pero discípulos de Cristo, el mismo Señor empezó a decir que se requería para ser un discípulo del Señor. Y ustedes saben que ser discípulo no es lo mismo que ser un creyente. ¿Sabían eso? Y sí podemos decir que ser cristiano es lo mismo, es sinónimo de discípulo. Acompáñenme a la carta, o mejor dicho, el Evangelio de Juan, capítulo 8. El versículo 31. ¿Quién me lee hasta los 2 puntos? Fuerte, como no se escucha. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primeramente les habla a los judíos que habían creído, y hay un condicionante luego. Hay un condicionante, eran creyentes. Los judíos eran creyentes, porque dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Ellos eran creyentes en el Señor Jesús, creían en el Señor Jesús como el Mesías, creían que era aquel que se estaba esperando. Pero ahora el Señor le dice, hay un condicionante: si querés ser más afín a mí, si querés estar más cerca a mí, si querés aprender más de mí, si querés ser discípulo mío, como dice, que hay que permanecer en mí, en su palabra. Condicionante. Primer condicionante al que cree. Yo puedo ser un creyente, vengo a la iglesia, creo en el Señor Jesús, el Señor Jesús es mi Salvador. Pero ¿saben qué? Ahí se terminó para mí lo que es el Señor Jesús. Porque para ser discípulo, para ser aquello que el Señor quiere que seamos, porque el Señor no se contenta con que nosotros seamos solamente creyentes. El Señor quiere más de nuestra vida. Quiere más de nuestra actitud. Quiere que vayamos más allá. Que nos entreguemos a fondo, sin restricción. Pero primero dice, ¿sabes una cosa? Tenés que permanecer en mi palabra. Podríamos empezar entonces, para permanecer en la palabra del Señor, ¿qué tengo que hacer primero? Leer. Porque ¿cómo voy a permanecer en algo que no conozco? Entonces, ¿saben qué? Le tengo que dedicar tiempo de mi vida, separar de mis horas diarias, de mi tiempo diario, a dedicar un tiempo para leer la Escritura. Para saber en qué tengo que permanecer después. Saber, y este permanecer también implica que aquello que leo en la Escritura, tengo que saber discernir, aplicarlo a mi vida y vivir conforme a eso que dice la palabra. Permanecer significa que la palabra de Dios está en mi vida y me manejo de acuerdo a los principios bíblicos. Hay principios, la Biblia tiene principios bíblicos que pueden regir toda nuestra vida. Sí, hay principios bíblicos que rigen toda nuestra vida. En la Biblia vamos a encontrar
de todo tipo de principios. Vamos a encontrar mandatos directos, como por ejemplo cuando dice no os engañéis unos a otros, no mintáis unos a otros. Cuando dice, por ejemplo, que no nos hablemos con palabras groseras. Son principios directos que no te dejan lugar a duda cuando te dice no mintáis a unos a otros. ¿Qué está diciendo? Que no hablemos con mentiras. Cuando dice que no tenemos que hablar con palabras groseras, ¿qué está diciendo? Que ni siquiera estemos hablando con palabras que son, las llamamos nosotros malas palabras. Debería erradicarse las malas palabras en nuestro vocabulario. Cuando la palabra de Dios, por ejemplo, hay algo muy sencillo. Hay muchos hermanos que luchan y sufren porque hay ciertos vicios que no los pueden dejar. Por ejemplo, el vicio del cigarrillo. Nosotros decimos que está mal fumar, ¿no es cierto? Ahora yo les pregunto, ¿dónde dice la Biblia que está mal fumar? Hay un principio bíblico que rige eso como tantísimas otras cosas, que dice que somos el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo, porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces llega desde el fumar un cigarrillo como también comer desmedidamente. Entonces, tenemos principios bíblicos que van a regir nuestra vida. Permanecer en la palabra de Dios significa voy aprendiendo, voy leyendo la palabra de Dios, la voy aplicando a mi vida y voy viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y además permanecer, ¿qué implica? El estar. El estar, el continuar. Permanecer es decir, cuando hablo de permanecer, es que todos los días tiene que ser una decisión a tomar, a estar permaneciendo en la palabra de Dios. Porque hoy puedo tomar la decisión, voy a permanecer hoy, pero mañana me levanté con el pie izquierdo y ya me olvidé que tengo que permanecer y dejo de lado todos los principios bíblicos y empiezo a transitar por el camino que yo quiero. Entonces ya no estoy permaneciendo. ¿Y qué dice la palabra de Dios si damos vuelta el significado del versículo? Que si no permanezco, ¿qué pasa? No soy un discípulo de Cristo. Entonces, tenemos el primer condicionante que nos pone. Es decir, que creyente no es igual a discípulo. Ahora, yo decía hace un ratito, cristiano es igual a discípulo. ¿Saben por qué? ¿Cuándo se empezó a llamar a los cristianos cristianos? ¿Se acuerdan? En Antioquía. ¿Pero por qué? La palabra cristiano significa pequeños cristos. ¿Y saben qué? A los cristianos de Antioquía los veían comportarse de la manera que el Señor Jesús se comportó. Y por eso se llamaban cristianos. Y eran verdaderamente discípulos, porque si a esos cristianos, en Antioquía, ya en Hechos capítulo 11 está, aquellos discípulos de Cristo hacían, permanecían en la palabra y hacían todo como el Señor les había dicho, los del barrio, estos son cristianos, son pequeños cristos, son aquellos, como también los llamaban, los del camino. ¿Por qué? Porque hablaban, porque se comportaban como se comportaba el Señor Jesús. Y yo les voy a decir que cuando empezamos a entrar en lo que requiere el Señor Jesús para ser un verdadero discípulo, se torna difícil. El siguiente paso es Lucas capítulo 26. Perdón, Lucas 14.
Y acá se encuentra con que el Señor también, había muchos que lo seguían al Señor. Había muchos que creían en el Señor, lo habían visto hacer los milagros, lo habían visto multiplicar el alimento. Lo seguían porque creían en el Señor. Y dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, y es duro, realmente es duro, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, Señor, yo no entiendo esto. Me decís en uno de los 10 mandamientos que tengo que honrar a mi padre y a mi madre, y aquí me decís que tengo que aborrecerlos. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, allí la palabrita aborrecer, el significado que tiene es no el aborrecer que nosotros entendemos como odiar, como despreciarlo. No, significa allí, y si tienen anótelo, es amar menos. No está hablando de aborrecer, la palabra de Dios no se puede contradecir. No se puede contradecir con los 10 mandamientos. La palabra así en el original griego, lo que está queriendo decir es amar menos. ¿Y amar menos a qué? Al Señor. Cualquiera, si alguno viene a mí y no ama menos a su madre, a su padre, a su mujer, hijo, hermano, hermana, y aún también su propia vida, no puede ser discípulo. Lo que está diciendo el Señor allí, que el Señor quiere ser el primero en tu vida. Quiere ser el primero en mi vida. Quiere que cada uno de nosotros pongamos, y es una decisión propia, porque el Señor te está diciendo, vos querés ser mi discípulo. Bueno, tengo este condicionante. La decisión es tuya, El Señor deja en nuestras manos, en el libre albedrío que nos ha dado, que nos creó con libre albedrío, de que nosotros podamos tomar la decisión de ser discípulos del Señor. Ahora, Él acá está diciendo, yo tengo que tomar el primer lugar de tu vida. Y está diciendo, me tenés que amar más que a tu mamá, más que a tu papá. A los que somos casados nos va a decir, tenés que amarme más a mí que a tu esposa y que a tus hijos. Cuando esto lo entendemos bien, ¿no? En los matrimonios podemos decir, cuando cada uno de los cónyuges, y no se asusten los cónyuges, cuando cada uno de los cónyuges ponemos en primer lugar al Señor, amamos más a nuestro cónyuge que si no pusiéramos más en primer lugar al Señor. ¿Se entendió lo que dije? No se entendió. No se entendió. ¿Qué significa? Digo, si yo pongo en primer lugar al Señor, como lo tengo en primer lugar, voy a querer agradar al Señor en todo. ¿Y qué dice el Señor con respecto a mi cónyuge, a mi esposa? Que yo la tengo que amar con mi vida. Dice eso, que tengo que dar hasta mi vida, porque me pone en comparación, allí en Efesios, me pone en comparación del amor del Señor con la iglesia, que hasta el Señor puso su propia vida por su esposa, la iglesia, y dice, vos también como cónyuge tenés que hacer lo mismo. Esposos, amen a sus mujeres, hasta dar la vida. Y si yo tengo el amor del Señor, si yo tengo al Señor en primer lugar, y quiero ser un discípulo del Señor, y el Señor está en primer lugar, voy a querer cumplir lo que dice el Señor, y voy a amar a mi esposa hasta ganar la vida. Pero ¿qué ocurre? Cuando saco al Señor del primer lugar, ¿quién es el que se apodera de mí? Yo mismo, el yo, y ¿sabe qué? El ego, el egoísmo. Entonces empiezo a pensar en mí, no pienso en los demás, no pienso en mi esposa, no pienso en mi madre, no pienso en mis hijos. Eso pasa
cuando no tengo al Señor en primer lugar. Así que siempre es mejor tener al Señor en primer lugar y a mi cónyuge en segundo. ¿Por qué? Porque eso significa que lo voy a amar más que si ella estuviese en primer lugar. Entonces, el Señor quiere el primer lugar de mi vida y no quiere que yo esté enconado en ese yo, en esa carácter que tengo, en que soy yo y el egoísmo, y soy yo y no pienso en el otro, y siempre yo primero, y pienso por mí mismo, y no me importan los demás. El Señor quiere tomar el trono, la autoridad de mi voluntad. El Señor quiere que yo sea gobernado por su voluntad, por lo que el Señor tiene para mí, preparado. Entonces, cuando yo le doy, cuando mi persona rindo mi voluntad a los pies del Señor, el Señor toma el poder de mi vida. Por eso el Señor Jesucristo decía, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se acuerdan? ¿Cómo dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y esto no es una cuestión, sí, lo hice. La semana pasada lo hice. Sí, tomé la cruz, me niegué a mí mismo la semana pasada, tomé la cruz y seguí. Esto es, tome su cruz cada día y siga. ¿Se dan cuenta que nos va diciendo el Señor que esto es una decisión personal, es una decisión mía? No tiene que ver con la decisión que pueda tomar mi esposa, no tiene que ver con la decisión que pueda tomar mi papá, mi mamá. Es una decisión que tengo que tomar yo. Una decisión que tengo que tomar de decirle, Señor, toma el control absoluto de mi vida. Te doy el... ¿Se acuerdan? Yo soy un barquito que en el mar que me iba a hundir, pero a Jesús por capitán ya recibí. Y eso significa, te doy el control de mi barca, te doy el timón de mi barca, Señor. Dirige mi vida, dirige mi voluntad. Y en ese andar, el Señor toma el control de mi voluntad, me voy convirtiendo en un discípulo. Otro versículo más tenemos en Juan 13. Entonces teníamos primero que nos habla el Señor de perseverar en la palabra, el permanecer en la palabra. Luego nos dice el Señor que quiere ser el primero en nuestra vida. Y ahora tenemos Juan 13, versículo 35. Ahora, siempre se va a exteriorizar aquello que hay en nuestro corazón, en este andar. Siempre se va a demostrar hacia el exterior lo que hay dentro nuestro. Y saben que se va a mostrar, y no solamente se va a ver entre los hermanos, sino que se va a ver hacia el exterior. Decía, los discípulos de Antioquía no fueron llamados por los mismos cristianos. Ellos no se llamaron cristianos a sí mismos. Los de afuera, o sea, los incrédulos, llamaron cristianos a aquellos discípulos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se exterioriza hacia afuera. Mi accionar, mi forma de obrar, mi forma de pensar, mi forma de hablar, se exterioriza y me pueden relacionar. Y acá dice el versículo 35, en esto conocerán todos, y cuando la palabra todos está referido a aquellas personas que no son creyentes, pero aún a otros creyentes que no nos conocen. ¿Nunca te pasó de estar con alguna persona, haberte cruzado, estar en un grupo y que de repente te digan, vos sos distinto, tenés algo distinto?
y uno empieza a dar testimonio ahí, bueno, yo también soy cristiano. Entonces, se manifiesta hacia el exterior. La palabra todos está hablando de los que no son creyentes, pero aún de aquellos creyentes que no nos conocemos entre nosotros, y ahí podemos también testificar que somos cristianos. Pero esto dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es la otra condición para que nos conozcan como discípulos del Señor? ¿Qué dice? Que también os améis unos a otros. A la mano, unos a otros. Claro, y ese améis unos a otros, no está diciendo, bueno, podés amar a los con los que te llevas bien, podés amar con los que tenés más afinidad, podés amar con los que son de tu misma condición social, podés amar a los que son de tu misma condición cultural. No está diciendo. Está diciendo que os améis los unos a los otros, de un lado y del otro. Está diciendo que nos tenemos que amar. No tiene que existir, porque sabemos que Dios no es un Dios que discrimina. Decía que ama tanto al judío como al griego como al gentil, dice la palabra de Dios, como al rico como al pobre. Y hoy podemos decir que tenemos que amar tanto al que vive en una zona cristiana como al que vive en una zona que no es cristiana, musulmán, budista, como personas los tenemos que amar y tenemos que hacer lo posible para alcanzarlos a Cristo. Y aún más le voy a decir, tenemos que amar a las personas que pueden estar pasando por delante nuestra y están en esas cadenas de pecado, en esas cadenas que andan presos con la droga, con la homosexualidad. Las personas, tenemos que amar con las personas, inclusive, hoy se está hablando mucho del aborto. Las personas, tenemos que verlas que necesitan del amor del Señor. Tenemos que hablar fervorosamente en que estamos en contra del aborto, pero a esas personas que han abortado, a esas mujeres, tenemos que llegarles con el amor del Señor para decirle: Señor, te perdona de eso que hiciste, y poder ser rescatadas para el Señor. Hoy la sociedad está loca, como bien dice la palabra, a lo bueno están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno. Hay detrás de todo esto que se está viendo en este mundo y en esta sociedad, está el diablo a través de diferentes sociedades y diferentes conjuntos de personas que están gobernando el mundo, que quieren tergiversar lo que Dios creó. Al homosexual los tenemos que amar, pero decirle que están viviendo el pecado y se tienen que arrepentir, porque a Dios no le agrada la homosexualidad, pero el Señor Jesús también murió por eso. Y tenemos que llegar con esa palabra, que Dios los ama, pero que no aprueban lo que hacen, que si no recapacitan y no cambian de actitud, van al infierno. No porque vivan en la homosexualidad, porque rechazan a Cristo. Y en ese amor que demostramos a ellos, estamos mostrando que somos discípulos de Cristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba comiendo y vinieron los fariseos y decían: con los pecadores, con los republicanos comen? ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo que los fariseos lo culparon al Señor de eso? Dijo el Señor: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida de decir: no, yo con este homosexual no me junto.
está bien, no voy a tener una relación, pero me tengo que allegar para hablarle del Señor y del amor del Señor. No, con este drogadicto no me voy a juntar. No, con este que anda andrajosamente tirado ahí no me voy a juntar. El Señor requiere que mostremos el amor hacia las personas necesitadas de Cristo. Dice la palabra, ¿qué más hago si yo muestro el amor con los que me llevo bien? No, el Señor me está demandando que vaya más allá, que traspase aún esa zona de confort que yo tengo. Porque me siento bien, vengo a la iglesia, hablo del Señor, podemos entendernos lo que nos pasa. Y el Señor nos está pidiendo que traspasemos esa frontera. La iglesia, y el Señor cuando dice ir y predicar el Evangelio, es salir. No es quedarme adentro, es salir a predicar, salir de mi zona de confort. Y el Señor me va a ayudar. Juan 15:8 dice otro condicionante. Para ser discípulo del Señor es necesario. En esto es glorificado mi Padre, en que se ve mucho fruto. Y dice, si se va mucho fruto, así soy mi discípulo. ¿Qué es llevar mucho fruto? ¿A qué se está refiriendo? Es en permanecer en su palabra, en aplicar la palabra de Dios a mi vida, en poner al Señor en primer lugar, en amarnos los unos a los otros y mostrar el amor de Cristo a los inconversos. Eso es llevar mucho fruto. Y ahora el Señor dice, y así seáis mi discípulo. Condicionante que nos da el Señor. Ahora, pregunto, en todo esto que hemos leído, o alguno sabe que en algún momento puedo dejar de ser discípulo y decir, ya estoy tranquilo, ya soy un discípulo del Señor? ¿O esto es un trabajo que tengo que hacer todos los días de mi vida hasta el día que me llame el Señor a su presencia? A su presencia. Es una decisión que tenemos que tomar. Los adolescentes, los jóvenes, los mayores, los ancianos. Cada uno de nosotros tiene que tomar esta decisión. Cada día de nuestra vida. ¿Y saben qué? Cuando creemos que habremos alcanzado el título de discípulo, hay algo que el Señor también va a requerir de cada uno de nosotros. Porque el Señor Jesús tuvo 12 discípulos, uno lo vendió, se mató, quedó con 11. Y cuando el Señor estaba con los 11, le dijo en la gran comisión, Mateo 28, versículo 18 dice, y Jesús, Mateo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A qué le estaba diciendo? A los discípulos, a los 11. Dice, por tanto, y que dice ahora, hacer discípulos. ¿Saben que a veces nos quedamos con hacer creyentes y nada más? El hacer discípulos va más allá. Es el enseñarles a caminar a las personas que comienzan a andar en el camino del Señor. Es enseñarles a caminar en las cosas del Señor. No me tiene que bastar con que le prediqué la palabra, aceptó al Señor Jesucristo y listo. Mirá, tomá la Biblia, léela y así vas a ir creciendo. No, hacer discípulos significa que aún yo, si el Señor me considera un discípulo, ahora yo enseñarle a ser discípulo a otro. El ponerle mi tiempo, el ponerle mi vida para acompañar al otro, el estar junto a él, acompañarlo, hacerle aprender principios bíblicos de la palabra de Dios.
que van a regir su vida para que él también pueda llegar a ser un discípulo. No nos tiene que bastar con que hagamos creyentes, que alcancemos esas personas para el Señor. Gloria a Dios porque las almas se salven, pero también allí el Señor tiene otro mandato: hacer discípulos. Y te está diciendo trabajar duro para que esa persona, esa semilla que fue sembrada, pueda crecer y pueda fortalecerse y pueda ser un árbol que lleve fruto. Y hay una tarea para cada uno. Y en esta mañana el Señor nos muestra que para ser discípulos, el Señor no quiere meros creyentes, el Señor quiere discípulos. ¿A quién le encomendó tarea el Señor? A los discípulos. A los creyentes no les encomienda tarea. Miren, acá tenía una lista de diferencias entre el creyente y el discípulo. Les voy a leer algunas. El creyente suele esperar panes y peces. ¿Qué está diciendo? El creyente espera que le den. El discípulo es un pescador. El discípulo va a buscar. El creyente lucha por crecer. El creyente está luchando por crecer. El discípulo lucha, ¿saben por qué? Por reproducirse y de predicar el Evangelio y hacer discípulos. El creyente depende en gran parte de los pechos de la madre. El discípulo está destinado para servir. ¿Qué significa eso? Que un creyente todavía necesita de alguien que lo siga ayudando. ¿Vieron cuando la palabra de Dios habla de aquellos creyentes que son como niños espirituales que todavía necesitan la lechita? Hablando de la palabra de Dios que es livianita, esa parte, porque si le damos lo suculento, no lo pueden discernir, no lo pueden entender. Bueno, dice, el creyente necesita la lechita todavía. Esas pequeñas palabras que le van dando aliento, que le van dando el alimento para seguir creciendo. Pero el discípulo, dice, ya está detestado, destetado para servir. Es decir, el discípulo, como permanece y ha adquirido la palabra, ya tiene la fuerza para salir a trabajar. Miren esto, el creyente busca del halago, el discípulo del sacrificio vivo. No está esperando, el discípulo no espera que nadie lo halague, ¡qué bien! ¡Qué bien que hiciste esto! El discípulo no hace eso. Al creyente le gusta. Todavía es inmaduro, el creyente es inmaduro espiritualmente. El discípulo no le importa que sea algo, es lo que quiere servir a su Señor. El creyente entrega parte de sus ganancias. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega toda su vida. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo es revolucionario. ¿Por qué dice esto? Porque el creyente se acostumbra a una manera de andar y siempre va de la misma manera, no cambia, se acostumbra a la zona de confort de la que hablaba, está contento con eso. El discípulo va más allá siempre. Va traspasando las fronteras de la zona de confort y trata de ir más allá. Eso es lo que pasa con un misionero. No le importa la frontera donde tenga que ir. Si aún da su vida, un ejemplo es el misionero, no importa, él va, transpone la zona de confort y aún da su propia vida por alcanzar personas para Cristo. El creyente busca que le animen. Vale, vamos, bien. El discípulo procura animar. El discípulo procura animar. El creyente, y necesito que me den una palmada en la espalda, y que te digan, bien, vamos, seguí adelante. El discípulo es el que va y le dice al creyente, seguí avanzando, vamos, seguime, vamos que vamos juntos. Y cuando tengo un montón de listas,
para seguir leyendo, pero ya la hora se recontra pasó. Pero, hermanos, el Señor quiere discípulos, no quiere menos creyentes, quiere personas decididas, que toman la decisión por sí mismos de seguir al Señor Jesús, salir de la zona de confort, avanzar por las almas y decir: yo al Señor lo tengo en primer lugar. Él gobierna mi vida, su palabra está presente en mi vida, me rijo por su palabra y avanzo, y voy buscando más discípulos. Animo, ayudo al resto que sigan, voy animando por detrás y diciendo: vamos, que vos podés con la ayuda del Señor, corregite en esto. Cada uno puede ser un discípulo y cada uno tiene que tomar la decisión. El Señor busca discípulos y es a quien le entrega el servicio al discípulo. A que el discípulo se lo entrega, se lo entrega al discípulo del Señor. Que el Señor nos bendiga esta mañana. Gracias por esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Me alegro mucho de estar acá.